En la pasada edición de Estación Podcast, la Universidad de Nebrija sacó un informe con las grandes producciones de las grandes plataformas y creadoras de podcast de nuestro país, y hoy voy a repasar algunos de los datos que nos ofrecieron. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, como cada día, para ofrecerte noticias, eventos, curiosidades, referencias, informes, como es el caso de hoy, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea o que espero que me rodee, porque hoy vamos a hablar de grandes plataformas en las que, por suerte o por desgracia, no ando metido, pero que es muy curioso analizar cuáles son los movimientos de estas grandes plataformas, porque recordemos que la industria del podcasting cada vez es más grande, cada vez hay más actores, cada vez hay más gente trabajando y cada vez tenemos que analizar más y más y más resultados. Como decía, en la pasada edición de Estación Podcast, que se celebró ahora 2-3 semanitas, cuando estéis oyendo esto, la Universidad de Nebrija sacó un estudio con referencia a todo lo publicado por las grandes plataformas, a lo autoproducido por las grandes plataformas de podcast durante el pasado año 2022, y dejadme que lea todos los artífices de este estudio porque merecen todos mis respetos. El podcast se me va el santo al cielo. El informe se llama ¿Cómo suenan los podcasts en España? Radiografía de la producción original en las plataformas de audio digital en el 2022, y ha sido elaborado por Luis Miguel Pedrero Esteban, de la Universidad de Nebrija, Laura Martínez Otón, de la Universidad de Nebrija, Eduardo Castilla Lozano, de la Universidad de Nebrija, y Rebeca Martín Nieto, de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, a Rebeca la quiero mandar un saludo especial porque cuando me siguió en Twitter hace ya bastantes años, en mi caso yo me llamo Jorge Marín Nieto, y cuando vi a Rebeca Martín Nieto me quedé como ¿quién es esta señora? Yo no tengo el gusto de conocerla todavía en persona, pero que sepa que me hizo mucha ilusión encontrar que alguien con casi mis mismos apellidos está tan metida como yo en el esto del podcasting. Pero bueno, vamos a algunos de los datos que nos ofrece este informe, porque son 60 y tantas páginas. A ver, un segundito que os digo el total. Son 76 páginas, y esto lógicamente no os lo puedo traer en un episodio al otro lado del micrófono, podría tirarme aquí horas analizando todos los datos, así que voy a quedarme con, digamos, lo más importante, lo más llamativo. Respecto a los podcasts originales estrenados por cada una de las plataformas durante el pasado año, tenemos que Amazon Music sacó 4 títulos diferentes, ocupando un total de 27 horas. Audible, que puede parecer lo mismo que Amazon Music, pero no lo es, sacó 37 títulos con un total de 393 horas. Wonda publicó 19 podcasts distintos con un total de 267 horas. Evox con un total de 10, un total de 118 horas acumuladas. Podimo, 58 títulos, 429 horas. Podium Studios, 34 títulos, 215 horas. Sonora, 84 títulos, 220 horas. Y Spotify, 17 títulos, 160 horas. En total, todos ellos suman 263 títulos y 1.830 horas. De todos estos datos, pues podemos extraer un poquito más de análisis, ¿no? Viendo que Sonora es la que se llevó el gran trozo del pastel con un 31% en cuanto a número de podcasts, seguida de Podimo con un 23%, y tenemos aquí un empate entre Podium y Audible con un 14%. Pero en cuanto a horas, es Podimo la ganadora con 429 horas, y Amazon Audible con 393 horas, seguidas de Wonda con 267 horas. Si lo analizamos por porcentaje, son 23,4% para Podimo, 21,5% para Audible y 14,6% para Wonda. En relación a número de estrenos y número de horas, Sonora se lleva, ya digo, el número de podcast, pero el número de horas es la ganadora Podimo. Y en cuanto a episodios, que no es lo mismo que podcast, es Amazon Audible la que gana por goleada con 1059 episodios,
seguida de Podimo con 773 episodios y en un tercer puesto muy igualado Sonora con 563. En cuanto a porcentajes, Amazon Audible 27%, Podimo 19% y Sonora 14%. La duración media de los episodios, que esto quizás nos interesa un poquito más para saber cuánto debería durar un podcast que quiero vender a una de estas plataformas. Pues la media de Cuonda, por ejemplo, es la que más los episodios más duraderos, con 44 minutos, seguidos de Podium con 41 minutos y en tercer puesto iVoox con 39 minutos. Como veis, no llega ninguno a los 45 minutos, así que esto es para tenerlo en cuenta, no sobrepasar los 45 minutos, pero claro, esta es la media. A lo mejor algunos duran media hora y otros una hora, pero no. Efectivamente, aquí estoy viendo que el 35% de los episodios son entre 21 y 30 minutos y luego nos pasamos de 41 a 60 minutos con un 16%. Hay muy poquitos podcasts de menos de 5 minutos. Y esto me lo tengo que apañar para mí mismo. Los episodios que más duran, tenemos aquí por ejemplo de Cuonda, que tiene 10 episodios de 132 minutos. Son bastante largos, más de 2 horas. 8 de Podium, que duran más de 120 minutos concretos, no se pasan ni un minuto más ni un minuto menos. Y el tercer lugar es para Amazon Audible, que tiene 2 episodios de 90 minutos. En cuanto a los contenidos, por categorías, gana por goleada la cultura y educación con 47 de estos títulos, seguido de salud y bienestar con 40 podcasts y el ocio y entretenimiento con 37 de estos podcasts originales. Si hablamos de porcentajes, 18% para la cultura y educación, 15% para la salud y el bienestar y 14% para el ocio y entretenimiento. El tipo de podcast en cuanto a su formato. Los narrativos de no ficción, aquí sí que arrasan con casi el 50% del pastel, 49,4%, seguidos de los conversacionales con un 40,3% y en último lugar los narrativos de ficción con un 10,3%. En cuanto a los conversacionales, la charla tertulia es el 51% de ellos, la entrevista 49% y un pequeño 6% para los monólogos. En cuanto a narrativos de no ficción, 58% para los documentales, 15% para el desarrollo personal y el true crime se queda con el 14%. Y en cuanto a los narrativos de ficción, pues tenemos aquí un poquito de todo, pero con porcentajes muy bajos. 6% thriller, 6% ciencia ficción y 5% los cuentos. Hoy, a tener en cuenta. La ganadora absoluta de esta categoría de los podcasts conversacionales es Podimo, con un 38% del pastel, y en segundo y tercer puesto hay empate entre Cuonda y Podium. Si nos vamos a los podcasts narrativos de no ficción, es Sonora la que arrasa con un 58%, seguido de Amazon Audible con un 19%, que también empata con Podimo con otro 19%. Y en último lugar, los podcasts narrativos de ficción, aquí es Sonora quien se lleva también. De hecho, aquí no entran todos a jugar, normalmente los datos están sacados entre 8 plataformas y en cuanto a la ficción se quedan en 5 plataformas, que son Amazon Audible, Podimo, Podium, Sonora y Spotify. Y gana Sonora con 15 de estos podcasts, seguido de Amazon Audible con 9. Y por último, los géneros conversacionales por plataformas. Aquí, ¿para qué tipo de podcast ocupa cada plataforma ese porcentaje? Hay algunas que ni siquiera participan. Por ejemplo, los monólogos, Sonora no tiene nada. Sin embargo, tiene muchas entrevistas, alguna que otra tertulia. Spotify, que más o menos tiene repartido casi un 50% entre entrevistas y tertulias coloquio. Pero la que digamos más repartido lo tienen son Podimo, con un 24% para las entrevistas, 34% para las tertulias o coloquios y un 9% para los monólogos. Y Cuonda, que se reparte un 42% para las entrevistas, 37% para las tertulias, coloquios y 5% para los monólogos.
Como decía al inicio, hay un montón de datos que en estas 77 páginas que podéis ver, y sobre todo me gusta mucho la parte final donde tenemos un pequeño catálogo, bueno, pequeño por decir algo, en cuanto a todo lo que ha estrenado cada plataforma, por si os quedáis sin podcast, y yo los lunes podcasteros ya no os ofrezco nada que no os conozcáis, pues tenéis aquí un pequeño dossier con cada uno de los podcasts que ha estrenado cada plataforma en exclusiva, bueno, en exclusiva no, perdón, de producción propia, con los protagonistas, el número de episodios, quién ha hecho los guiones, la producción, la presentación de cada episodio, todas sus portadas. Lástima que no tenga enlaces a cada uno de estos podcasts, pero bueno, no os costará mucho encontrarlas porque lógicamente vienen precedidos por las plataformas donde se han producido y publicado. Así que espero que descarguéis este informe, os lo dejo en las notas de los episodios. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.